Les pido su atención un momento, por favor. Antes de iniciar esta sesión pública ordinaria, quiero expresar a nombre de esta legislatura nuestro más sentido pésame al diputado Alfonso de León Perales. Enseguida vienen para acá. Gracias, diputado. Continúo. Antes de iniciar esta sesión pública ordinaria, quiero expresar a nombre de esta legislatura nuestro más sentido pésame al diputado Alfonso de León Perales y a sus familiares por el sentido fallecimiento de su querida madre, la señora Emélida Perales Prado. Hacemos patente nuestra solidaridad incondicional para nuestro compañero y amigo en este momento difícil por el que atraviesa. Buenos días de nuevo a todos y todas. Solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que informe a esta mesa directiva si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe quórum para iniciar la sesión. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico, hay una asistencia de 27 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum, diputada presidenta, para celebrar la presente sesión ordinaria. Muy bien. Esta presidencia informa al Pleno que en términos del artículo 69, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, que los diputados Juan Báez Rodríguez, Homero Reséndiz Ramos, Irma Leticia Torres Silva, Alfonso de León Perales y Ana María Herrera Guevara, por motivos propios de su encargo, justificaron su inasistencia a esta sesión. Honorable Asamblea Legislativa, con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión ordinaria, siendo las 11:32 del día 11 de marzo del año 2015. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia, apertura de la sesión, lectura del orden del día, discusión y aprobación en su caso de las siguientes actas. Número 97, relativa a la junta previa celebrada el día 4 de marzo del presente año. Número 98, relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de marzo del presente año. Correspondencia, iniciativas, dictámenes con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 232, 234, 35 y 37. Se derogan los artículos 233 y 239 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el artículo 7, fracción primera, inciso A, numerales 29, 30 y se adiciona el 31 a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Asuntos generales y clausura de la sesión. Ciudadanos diputados, continuando con el orden del día, solicitando al diputado secretario Juan Martín Reina García
que en el cumplimiento del punto de acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la Junta previa celebrada el día 4 de marzo del año 2015, implícitos en el acta número 97. Gracias. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la Junta previa celebrada el día 4 de marzo del año 2015. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la Junta previa celebrada el 4 de marzo del actual, implícitos en el acta número 97, siendo el siguiente. Único. Se aprueba por 33 votos a favor y un voto nulo la propuesta formulada por el diputado Arsenio Ortega Lozano para la elección de presidente y suplente de la mesa directiva que fungirá el mes de marzo del 2015, expidiéndose la resolución correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Esta presidencia somete a consideración del honorable pleno acta número 97 relativa a la Junta previa celebrada el día 4 de marzo del año 2015 para las observaciones que hubiere en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado en vigor, así como del punto de acuerdo número 62-1, procederemos a la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este órgano parlamentario emitamos el sentido de nuestro voto. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobada el acta de referencia por unanimidad. Señoras y señores diputados, continuando con el orden del día, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que, en cumplimiento del punto de acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de marzo del año 2015, implícitos en el acta número 98. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de marzo del año 2015. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 4 de marzo del año en curso, implícitos en el acta número 98, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 96, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 25 de febrero del año en curso. 2. Se aprueban los siguientes veredictos. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el capítulo 7º denominado de las responsabilidades y sanciones y agrega un artículo 26 a la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Con relación a los anteriores asuntos, se expidieron las resoluciones correspondientes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria.
Esta presidencia somete a consideración del Pleno el acta número 98 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de marzo del año 2015 para las observaciones que hubiere en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C, y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62-1, procederemos a la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación y con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico ha resultado aprobada el acta de referencia por unanimidad. Honorable Pleno Legislativo, procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, incisos A y D de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado en vigor, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor, solicito a la ciudadana diputada secretaria Erika Crespo Castillo tenga a bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Se recibieron propuestas de candidatos a la medalla al mérito Luis García de Arellano 2015 de los siguientes proponentes: del director del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de la directora del Grupo Escénico Desde la Trinchera Teatro AC de Reynosa, Tamaulipas, del director del Grupo Escénico Escenario Azul AC de Matamoros, Tamaulipas, del Grupo Escénico Tequio de Ciudad de Victoria, Tamaulipas, de la directora del Grupo Escénico Cali Teatro de Matamoros, Tamaulipas, de la maestra Ludivina Nieto Ornelas, locutora y productora de Radio Tamaulipas de Ciudad Victoria, de la ciudadana Mirna Adriana Maldonado Garza de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del presidente municipal de Jaumave, Tamaulipas, del director de la Universidad Pedagógica Nacional 282 de Tampico, Tamaulipas, del presidente municipal de Tampico, de la directora de Cultura del Ayuntamiento de Tampico, del presidente de la Asociación Cecilia Sanz de Ridaura, Arte y Cultura AC de Tampico, del doctor Juan Antonio Manríquez Gutiérrez de Ciudad Victoria, del presidente del Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo de Ciudad Victoria y del presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública AC, sección Tamaulipas de Ciudad Victoria. Es cuanto, diputada presidenta. Se acusa recibo y se remite a la comisión de la medalla al mérito Luis García de Arellano para los efectos conducentes. De la Legislatura de Guanajuato, oficio circular número 266, fechado el 15 de febrero del año en curso, comunicando la clausura de la Diputación Permanente que fungió durante el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional, así también la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional,
eligiéndose como presidente de la mesa directiva para dicho periodo el diputado Luis Felipe Luna Obregón. Es cuanto, diputada presidente. Se toma nota, se acusa recibo y se agradece la información. Muchas gracias, diputado. De la legislatura de Zacatecas, circular número 016, fechada el 1 de marzo del actual, comunicando la elección de la mesa directiva correspondiente al mes de marzo dentro del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, quedando como presidente el diputado Ismael Solís Mares. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Se acusa recibo y se agradece la información. De la legislatura de Zacatecas, circular número 016, fechada el 1 de marzo del actual, comunicando la elección de la mesa directiva correspondiente al presente mes de marzo dentro del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, quedando como presidente el diputado Ismael Solís Mares. Es cuanto, diputada presidente. Se toma nota y se agradece la información, diputado secretario. Adelante. De la legislatura de Guerrero, oficio número LX/3R/OM/DPL/0700/2015, fechado el 30 de enero del presente año, comunicando la apertura del primer periodo de receso correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Asimismo, se instaló la comisión permanente que fungió del 30 de enero al 28 de febrero del año en curso, quedando como presidenta la diputada Laura Arismendi Campos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Se acusa recibo y se agradece la información. De la legislatura de Colima, circular número 60, fechada el 28 de febrero del actual, comunicando la elección de la mesa directiva que estará fungiendo durante el primer periodo de receso correspondiente al tercer año ejercicio constitucional, comprendido del 1 al 31 de marzo del presente año, quedando como presidenta la diputada María Iliana Reala Ochoa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Se acusa recibo y se agradece la información. De la legislatura de Hidalgo, circular número 23, recibida el 6 de marzo del presente año, comunicando la apertura al cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, en la cual se eligió a la mesa directiva, quedando como presidente el diputado Juan Carlos Robles Acosta. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Se toma nota y se agradece la información. De la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tula, oficio número 001/2015, recibido el 9 de marzo del presente año, mediante el cual se remite la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Es cuanto, diputada presidenta. Se acusa recibo y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para los efectos constitucionales de fiscalización. Muchas gracias, diputado secretario. Compañeros y compañeras diputadas, a continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas. Esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Muy bien. Okay. Nada más, ¿verdad? Se le concede el uso de la palabra al diputado Enrique Rivas Cuellar. Nadie. Muy buenas tardes. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Los suscritos, diputados Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Belén Rosales Puente, Marcela Morales Arreola, Francisco Elizondo Salazar,
Miguel Antonio Sosa Pérez, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Juan Patiño Cruz, Francisco Javier Garza de Cos y Juan Martín Reina García, diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción primera, y 165 de la Constitución Política del Estado, así como en los diversos 67, apartado 1, inciso E, 89, 93 y demás relativos a la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado. Sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción tercera del artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracciones primera y segunda, textualmente dispone: fracción primera, votar en las elecciones populares. Fracción segunda, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral correspondiente a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Por su parte, el artículo 29 de la Constitución local establece: para ser diputado, propietario o suplente se requiere, fracción primera, ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos. Fracción segunda, ser ciudadano del Estado, en ejercicio de sus derechos, nacido en el Estado o vecino con residencia en él, por más de 5 años. Fracción tercera, tener 21 años cumplidos al día de la elección. Fracción cuarta, poseer suficiente instrucción. Fracción quinta, los demás señalamientos que contenga el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Ahora bien, la Declaración de Intención de las Naciones Unidas sobre los jóvenes, problemas y posibilidades resuelve que los jóvenes de todos los países constituyen un importante recurso humano para el desarrollo y agentes decisivos del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica. Su imaginación, sus ideales, su energía y su visión resultan imprescindibles para el desarrollo social. De esta manera, los legisladores del Partido Acción Nacional de esta legislatura consideramos esencial que se imprima un nuevo rostro a la concepción y la ejecución de políticas y programas para los jóvenes en todos los niveles, pues es necesario que se involucren activamente en las políticas públicas, los desafíos, condiciones sociales y económicas, pues ello incide en el bienestar de los integrantes de nuestra sociedad. En ese contexto, es indudable que el Programa de Acción Mundial de las Naciones Unidas para los jóvenes alienta a los gobiernos para que sean más sensibles a las aspiraciones de estos para un mundo mejor y para que se consideren sus diversas demandas
capacidades y potenciales a fin de que participen en todas y cada una de las soluciones relacionadas con sus respectivas problemáticas y actuales retos. Es decir, que los jóvenes formen parte de la solución de los problemas que la actualidad nos presenta. México y Tamaulipas requieren una mayor participación de los jóvenes en todas las decisiones y programas de gobierno, pues ello trae consigo más soluciones, más conciencia, más esperanza y un mejor futuro. Por ello es necesario involucrar a las y los jóvenes en nuestro sistema político, pues sólo así tendrán mejor comprensión del mismo. De ahí que resulta imprescindible contar con su participación a fin de conducir a nuestra sociedad y particularmente a nuestro estado de Tamaulipas al sitio que se merece. Por todo lo anteriormente expuesto, el objeto de esta iniciativa de reforma constitucional es el requisito de la edad para ser diputado de este Congreso del Estado, ya no sea de 21 años, sino poderlo modificar a 18 años, porque nuestra juventud tiene la capacidad y el potencial de asumir, en su caso, tan trascendente responsabilidad y las demandas de Tamaulipas y los tamaulipecos. Por lo anterior, presentamos el presente proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de sus facultades conferidas por los artículos 58, fracción primera de la Constitución Política Local y 119 sobre la Ley de la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto. Único. Se reforma la fracción tercera del artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para quedar de la siguiente manera. Artículo 29. Para ser diputado, propietario o suplente se requiere: fracción 1. Ser mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos. Fracción segunda. Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos, nacido en el Estado o vecino con residencia en él por más de 5 años. Fracción tercera. Tener 18 años cumplidos al día de la elección. Fracción cuarta. Poseer suficiente instrucción. Fracción quinta. Los demás señalamientos que contenga el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias, diputado. Habida cuenta de que se ha presentado una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado en términos de lo previsto por el artículo 165 de la propia Ley Fundamental de Tamaulipas y con relación a lo dispuesto en los artículos 89, párrafos 1, 2 y 3 y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, y en observancia al punto de acuerdo número 62-1, se consulta a la Asamblea si es de tomarse en cuenta para los efectos de su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales y demás comisiones ordinarias con competencia en la materia
de qué se trate. Para tal efecto se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la admisión a trámite legislativo de la iniciativa presentada. Se cierra el registro de votación. Honorable Pleno Legislativo, en virtud de haber sido aprobada la procedencia de la iniciativa que nos ocupa para ser tomada en cuenta por el Congreso del Estado dentro de su actuación como poder revisor de la Constitución con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se turna a las comisiones de puntos constitucionales y de especial para la reforma político-electoral para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. ¿A dónde va el diputado Garza de Cos? ¿Quién? Ok. Diputado Francisco Elizondo Salazar tiene el uso de la tribuna. No, va a ser el miércoles, el martes la sesión. Nos vamos. Con el permiso. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Los suscritos diputados Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Belén Rosales Puente, Marcela Morales Arreola, el presente Francisco Elizondo Salazar, Miguel Antonio Sosa Pérez, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Juan Patiño Cruz, Francisco Javier Garza de Cos y Juan Martín Reina García, diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción 1 y 165 de la Constitución Política del Estado, así como de las diversas 67, apartado 1, inciso E, 89, 93 y demás relativos de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo al apartado a la fracción 1 del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, al tenor de los siguientes. Exposición de motivos. Nuestra Carta Magna, en sus artículos 116, fracción cuarta, inciso F, en su segundo párrafo, es del tenor siguiente. Artículo 166. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el legislativo en un solo individuo. Cuarto, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales de la materia, las constituciones y leyes del Estado en materia electoral
garantizarán que F. Las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen. El partido político local que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales. Por su parte, el artículo 20, fracción 1, apartado A de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece lo siguiente. Artículo 20. La soberanía del Estado reside en el pueblo y éste la ejerce a través del poder público del modo y en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. El Estado no reconoce que los poderes supremos de la Unión ni otro algún derecho para pactar o convenir entre ellos o con nación extraña aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo los supuestos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las elecciones de gobernador, de los diputados y los integrantes de los ayuntamientos del Estado se realizarán el primer domingo de julio del año que corresponda, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Estas serán libres, auténticas y periódicas y se desarrollarán conforme a las siguientes bases. 1. De los partidos políticos y de los candidatos independientes. Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Solo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Apartado A. La ley determinará que las formas específicas de participación de los partidos políticos y de los candidatos independientes en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas, reglas de financiamiento y fiscalización, tanto los partidos políticos como los candidatos independientes deberán rendir informes financieros mismos que serán públicos. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalan las leyes respectivas. De esta manera, queda claro que nuestra Constitución local y legislación secundaria debe armonizarse a la reforma electoral a la que fue sometida nuestra Constitución Federal. De ahí que esta iniciativa tiene por objeto adecuar al sistema jurídico federal. Con base en lo anterior, resulta necesario adicionar un tercer párrafo al apartado A de la fracción 1 del artículo 20 de la Constitución de nuestro Estado. Proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades conferidas por los artículos 58, fracción 1 de la Constitución Política Local y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto. Único. Se adiciona un tercer párrafo al apartado A de la fracción 1 del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 20.
La soberanía del Estado reside en que el pueblo y éste la ejerce a través del poder público de modo y en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. El Estado no reconoce los poderes supremos de la Unión ni en otro alguno derecho para pactar o convenir entre ellos o con nación extraña, aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo los supuestos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las elecciones de gobernador, a los diputados y de los integrantes de los ayuntamientos del Estado se realizarán el primer domingo de julio del año que corresponda, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Estas serán libres, auténticas y periódicas y se desarrollarán conforme a las siguientes bases. 1. De los partidos políticos y de los candidatos independientes, los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y con organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Solo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Por tanto, queda prohibida la intervención de las organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Apartado A. La ley determinará las formas específicas de participación de los partidos políticos y de los candidatos independientes en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas, reglas de financiamiento y fiscalización, tanto de los partidos políticos como los candidatos independientes deberán rendir informes financieros mismos que serán públicos. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen las leyes respectivas. El partido político local que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del poder ejecutivo o legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Ciudad Victoria, 11 de marzo del 2015, por una patria ordenada y generosa y una vida digna y mejor para todos. Integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Elizondo Salazar. Habida cuenta de que se ha presentado una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado en términos de lo previsto por el artículo 165 de la propia Ley Fundamental de Tamaulipas y con relación a lo dispuesto en los artículos 89, párrafos 1, 2 y 3 y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la organización, funcionamiento. Sí, dígame, diputada, adelante.
No, sí. Aquí está. Continúo. Y en observancia al punto de acuerdo número 62-1, se consulta a la Asamblea si es de tomarse en cuenta para los efectos de su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales y demás comisiones ordinarias con competencia en la materia de que se trate. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la admisión a trámite legislativo de la iniciativa presentada. Aquí está. De Derechos Constitucionales y demás comisiones ordinarias. Sí, porque de acuerdo, porque dice la comisión plural también. La comisión Pues plural. tienen que especificar las comisiones. Pero cada que se admite, cada que se admite. Sí, porque dijiste de Derechos Constitucionales y demás. Si aceptamos ingresar. Y ahora Porque es una reforma a la a las comisiones correspondientes. Sí. Sí. Nada. Honorable Pleno Legislativo, en virtud de haber sido aprobada la procedencia de la iniciativa que nos ocupa para ser tomada en cuenta por el Congreso del Estado dentro de su actuación como poder revisor de la Constitución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, párrafo 4 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, Sí, pero faltaba de decirle a García. Perdón, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias. Sí. Se turna a las comisiones de puntos constitucionales y de especial para la reforma político-electoral, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo para dar a conocer la iniciativa promovida por la Junta de Coordinación Política de punto de acuerdo, mediante el cual se establece la modalidad en que habrá de recibirse el informe anual de labores sobre el Estado que guarda el Poder Judicial del Estado y la impartición de justicia, que corresponde entregar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Honorable Asamblea Legislativa, los suscritos diputados Ramiro Ramos Salinas, Francisco Elizondo Salazar, Irma Leticia Torres Silva, Patricio Edgarquín López, Alfonso de León Perales, Jorge Osvaldo Valdés Vargas y Arsenio Ortega Lozano, presidente e integrantes respectivamente de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 1, primera, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 29, párrafo 1, 31, párrafos 1 y 2, 32, párrafo 1, inciso A y J, y 93, párrafos 1, 2, 3, inciso C y 5, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, nos permitimos presentar ante el Pleno Legislativo iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se establece la modalidad en que habrá de recibirse
el informe anual de labores sobre el estado que guardan el Poder Judicial del Estado y la impartición de justicia, que corresponde entregar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Al Congreso del Estado, como órgano regulador del ejercicio del poder público, le compete vigilar y supervisar el funcionamiento de los otros dos poderes del Estado e interactuar con los mismos para la consecución del bien público como propósito fundamental del Estado. Para efectos de materializar esta atribución, por lo que concierne al poder al ejercicio del Poder Judicial del Estado, el artículo 114, apartado A de la Constitución Política Local, establece, entre otras cosas, en su fracción 12ª, que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado deberá entregar por escrito el informe anual de labores sobre el estado que guarda la Administración de Justicia al Congreso del Estado, en la modalidad que éste acuerde, debiéndose efectuar antes de la segunda quincena del mes de marzo de cada año. En ese tenor, y tomando en consideración que con base en lo dispuesto en el artículo 32, fracción 1, inciso A, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, es una atribución de la Junta de Coordinación Política impulsar los entendimientos y la conformación de acuerdos en torno a las propuestas, iniciativas o minutas que requieran del conocimiento y votación del Pleno. Quienes integramos este órgano de gobierno hemos acordado proponer al Pleno Legislativo la forma y los términos en que habrá de recibirse el informe anual de labores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aludido en el párrafo que antecede. En atención a esa premisa, es de considerarse que dicho informe debe ser entregado a la mesa directiva del Congreso y particularmente al presidente de la misma, cuya investidura pública, a la luz de lo establecido por el artículo 21, párrafos 1 y 2 de la ley que rige nuestra organización y funcionamiento internos, expresa la unidad del Congreso y es a quien compete, en materia de dirección parlamentaria, conducir las relaciones institucionales con los poderes y los ayuntamientos del Estado, los poderes de la Federación y los órganos de gobierno del Distrito Federal. ¿Todo bien? Con base en los argumentos antes expuestos, quienes integramos la Junta de Coordinación Política, tenemos a bien someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado, solicitando su dispensa de turno a comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, el siguiente proyecto de punto de acuerdo. Artículo único. El informe anual de labores sobre el estado que guardan el Poder Judicial del Estado y la impartición de justicia en Tamaulipas, que corresponde entregar por escrito al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en observancia a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 12ª, apartado A del artículo 114 de la Constitución Política Local, se recibirá por conducto de la presidencia de la mesa directiva de este Poder Legislativo, la cual dispondrá su distribución inmediata entre los integrantes de esta 62ª legislatura. Transitorios. Artículo primero. El presente punto de acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición. Artículo segundo. Comuníquese al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para los efectos correspondientes. Dado en la Sala de Juntas de la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, a los 11 días del mes de marzo del año 2015, firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de haber solicitado la iniciativa con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148, párrafo 1, 2 y 3 y 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado en vigor, así como el punto de acuerdo número 61, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno a la iniciativa a comisiones.
Se cierra el registro de votación. Compañeros legisladores, ha sido aprobada por unanimidad la dispensa de turno a comisiones. En tal virtud, perdón, diputado Rigoberto Garza Faz. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, párrafo 5 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado en vigor, esta presidencia somete a su consideración para su discusión la iniciativa de punto de acuerdo que nos ocupa. Se abre el registro de oradores. Quienes deseen intervenir en el debate, favor de indicármelo para que la Secretaría tome nota. Honorable Asamblea, al no haber participaciones, esta presidencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado en vigor y del punto de acuerdo número 62-1, se somete a votación el proyecto resolutivo de referencia. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de esta representación popular emitamos el sentido de nuestro voto sobre el asunto que nos ocupa. Sí. Diputado Juan Diego Guajardo Ansaldúa, el sentido de su voto. Gracias, diputada Blanca Valles. Diputado Arsenio Ortega Lozano. Diputado Juan Patiño Cruz. Diputado Francisco Javier Garza de Cos. Muy bien. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el proyecto de resolución ha sido aprobado por 27 votos a favor. En consecuencia, expídase la resolución correspondiente. Honorable Pleno Legislativo, toda vez que los dictámenes programados para este día han sido hechos de nuestro conocimiento con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, me voy a permitir someter a su consideración una semblanza del dictamen identificado en el orden del día con el número 1 y se dispense la lectura íntegra del dictamen número 2 y así proceder directamente a su discusión y votación. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto.
Diputado Ernesto Robinson Terán, ¿el sentido de su voto? Gracias, diputado. Diputado Ricardo Rodríguez, ¿el sentido de su voto? No está. Diputado Oscar Enrique, no está. Gracias, diputada Blanca Valles, a favor. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada la semblanza y dispensa de lectura íntegra de los dictámenes por unanimidad. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Griselda Dávila Beas para dar una semblanza del dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, a fin de garantizar la libertad sindical e iguales derechos laborales a los trabajadores de los ayuntamientos. Honorable Asamblea Legislativa, a las comisiones de Asuntos Municipales y Estudios Legislativos se turnó para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, a fin de garantizar la libertad sindical e iguales derechos laborales a los trabajadores de los ayuntamientos, promovida por el diputado del Partido del Trabajo, Arsenio Ortega Lozano, de la 62ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Tamaulipas. El día de ayer, 10 de marzo del actual, tuvimos a bien reunirnos los integrantes de dichos órganos parlamentarios a fin de emitir nuestra opinión al respecto. El objeto de la acción legislativa sometida a consideración de estos órganos legislativos tiene como propósito garantizar la libertad de asociación sindical, al legislar para el efecto de que en los ayuntamientos se puedan constituir más de un sindicato si se acreditan los requisitos legales para ello. Con la presente acción legislativa, el accionante busca la no restricción de la libertad de asociación de los burócratas municipales para la defensa de sus intereses y, por lo tanto, que la legislación aplicable no esté dotada de institucionalidad en su contenido respecto a este derecho fundamental. Sabemos que los sindicatos son efectivamente instrumentos de incorporación de los trabajadores en la lucha por la defensa de sus intereses y la elevación de sus condiciones de vida, al tiempo que ayudan a la formación de una clase obrera organizada y combativa. En el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio de libertad sindical de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y del Distrito Federal, el cual lo relaciona con el artículo 115, fracción octava, segundo párrafo, respecto a que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el precepto constitucional antes citado y sus disposiciones reglamentarias. Así también resulta preciso señalar que el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo dispone que los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa y que cualquier injerencia indebida será sancionada por los términos que disponga la ley. En ese tenor, los textos normativos de las legislaciones locales que rigen las relaciones laborales deben estar acordes y respetar el principio de libertad sindical en los términos que consagran nuestra Constitución Federal. Aunado a ello, existen criterios jurisprudenciales en los que se sustentan los pronunciamientos respecto al derecho de formar sindicatos, especialmente en cuanto a la posibilidad de que existan más de uno en una institución pública. Así también, estimamos procedente la precisión hecha a efecto de considerar a los trabajadores de confianza el ejercicio pleno de su derecho a pertenecer a una asociación sindical,
toda vez que éste constituye un derecho humano que debe ser garantizado de manera expresa por la ley. Es importante destacar que al seno de los trabajos de los órganos dictaminadores, los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza y la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México manifestaron su intención de adherirse a la iniciativa promovida por el diputado representante del Partido del Trabajo. Así también, con el objeto de perfeccionar las propuestas de reformas que se dictaminan, se acordó en el seno de las comisiones realizar diversos ajustes de forma al proyecto resolutivo con el fin de fortalecer las normas con relación a los fines que atiendan su modificación, resaltando que los artículos 238 y 240, objeto de estudio, quedan en los términos del Código Municipal vigente y se reforman los artículos 232, 234, 235 y 237, derogándose los artículos 233 y 239 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Es por ello que nos pronunciamos a favor de las presentes reformas a los ordenamientos legales involucrados anteriormente. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Griselda Dávila Beas. Está a su consideración el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas a fin de garantizar la libertad sindical e iguales derechos laborales a los trabajadores de los ayuntamientos. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley de la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, abrirá discusión en lo general el dictamen que nos ocupa. ¿Algún diputado que desee hacer uso de la tribuna? Diputado Miguel Antonio Sosa Pérez. ¿A favor o en contra, diputado? Muy bien. ¿Algún otro diputado? Gracias, diputado Valdés Vargas. ¿A favor o en contra? Diputado Valdés, ¿a favor o en contra? Diputado Arsenio Ortega Lozano, ¿a favor o en contra, diputado? Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Antonio Sosa Pérez. Tenía que preguntar. Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, es puesto a consideración el dictamen a la iniciativa promovida por el compañero diputado Arsenio Ortega Lozano, que reforma diversos artículos al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, con la finalidad de garantizar la libertad sindical e iguales derechos laborales a los trabajadores de los ayuntamientos. Dicha iniciativa, motivada ante la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en relación con lo establecido en el artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al transgredirse el derecho de asociación sindical. Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconocemos la lucha emprendida por las organizaciones de trabajadores a través de la historia, para que en la legislación se proteja sus derechos laborales, por lo que, al tratarse de la libertad de asociación gremial como un principio básico de obligatorio acatamiento en materia de derechos humanos, nos sumamos a la acción legislativa promovida por el diputado Arsenio Ortega Lozano para la armonización
de nuestro marco legal que garantice el derecho libre de asociación sindical de los burócratas municipales en Tamaulipas. Cabe mencionar que aún queda mucho por efectuar en vigilancia de estos derechos. La libertad sindical debe de garantizarse no solo en el derecho, sino también en la práctica. Y la responsabilidad como legislatura que asumimos es la armonización de la legislación que permita su cumplimiento. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, diputado Miguel Antonio Sosa Pérez. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Con la venia de la mesa directiva y de mis compañeras y compañeros legisladores. Estoy anonadado, siento que estoy soñando. El 14 de abril del año pasado, los que ahora dicen que apoyan al compañero del PT, Arsenio Ortega, rechazaron hace un año, el 14 de abril me acuerdo muy bien, en Tampico, en el cumpleaños de la compañera Aida Zulema, que era la presidenta de la mesa directiva, lo sometimos a votación. Inclusive esa vez yo me subí a tribuna y ahí habían compañeros representantes del sindicato. Y ahora resulta que no solamente van a votar a favor, y les doy y los felicito y me da gusto que se hayan vuelto sensibles, como que el PRI en las campañas políticas, en las etapas electorales, se vuelven muy sensibles. Hay que aprovecharlos ahorita, estos 2 meses de campaña, porque van a votar a favor del más necesitado, del que más lo requiere. Ahorita son capaces a lo mejor hasta de votar que se elimine la tenencia. Y bueno, para el pueblo y para los ciudadanos, qué bueno que hoy se han convertido en sensibles en esta época electoral, cuando hace un año lo rechazaron. Bueno, casi un año. Ya iba a comprarles yo el pastel, porque 14 de abril, a unas cuantas semanas, ya iban a cumplir el año, nomás que eventuosamente ya se despertó del letargo esa iniciativa, ya la sacaron del archivo muerto, y hoy, venturosamente, para la lucha sindical, para los sindicatos, que ya va a haber más de 2 o 3 en cada uno de los ayuntamientos, ahora sí se vota favorable. De veras que yo felicito al PRI, al partido satélite del Verde Ecologista, porque el Partido Verde Ecologista dice que por caprichos de la oposición los multaron con poquito y ya les dieron otra multa ayer de 6 millones más, y dice que por caprichos de la oposición, entonces está reconociendo que el Verde es satélite del gobierno. De tal manera, la oportunidad que se proyecta en este dictamen, aunque es extemporánea, aunque no es dentro del término de los 45 días que se debe de conceder, pero que el artículo 45 indica la normatividad de este cuerpo. Aquí queda un dicho de esta iniciativa formulada por el PT, que ahora se cuelgan 2 fracciones. Bueno, ahí qué bueno que no solamente van a aprobarlo, sino ya se colgaron de la iniciativa del PT, porque esta iniciativa del PT fue presentada el 14 de abril por el PT, pero los felicito, O sea, no es un reclamo, al contrario, me siento feliz y contento que apoyen no el PT en su iniciativa, sino a los trabajadores, sino a los que van a ser sindicalizados. Sobre todo, en aquel año me extrañó las que son líderes del sindicato, y si son diputados o diputadas, hayan rechazado en aquella vez que ya era una ley general que venía. Y esta iniciativa que fue formulada por el PT, que buscó y buscaba enmendar a varios dispositivos en el Código Municipal, en los artículos 232, 233, 234, 235, 237, 239, 240, que se ubican en el título 5 de las relaciones laborales entre los ayuntamientos y los trabajadores, en el capítulo 9 del rubro es de la reorganización colectiva de los trabajadores al servicio del ayuntamiento. Por sus características y contenidos,
mediante reformas, adiciones y derogaciones, la propuesta legislativa del PT se orienta a garantizar la libertad sindical e impulsa iguales derechos laborales para los trabajadores de las corporaciones edilicias. O sea que ya no nomás va a haber ya CTM, CNOPEI, ya podemos hacer sindicatos hasta los de oposición. En términos generales, los pretendidos cambios resultan positivos, resultan provechosos para el bien de los trabajadores en virtud de que favorecen los derechos laborales de este sector, preocupándose de que a través de la libertad sindical haya un entorno propicio para ejercerlos. Incluso declararse tales enmiendas están desde hace tiempo obligadas por criterios jurisprudenciales que desautorizan disposiciones ordinarias contrapuestas a los derechos y garantías consagrados que la Carta Magna otorga a nuestro país, y que sin lugar a duda esto es el reflejo de la lucha por años que han tenido los obreros, los trabajadores, y que hoy de alguna manera se les reconoce tarde, pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca, y quiero felicitar y ojalá de aquí al 7 de junio, que sean las elecciones, tengan esa sensibilidad, y yo convoco a mis compañeros de oposición que aprovechemos estos 60 días que vienen en la campaña para sacar todas las iniciativas que puedan favorecer al pueblo tamaulipeco, porque es la única manera en época electoral donde el PRIAN, el PRI, el PAN, bueno, el de México, porque se unieron los del PRIAN para la ley de aguas, y en asuntos generales voy a ver el tema del agua. No te cales de cosas, es cierto, el PRIAN existe a nivel nacional, aquí no, pero a nivel nacional sí. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Osvaldo Valdés Vargas. Tiene el uso de la palabra el diputado Arsenio Ortega Lozano. Mija, en asuntos generales quiero pasar primero, no sé cuánto van a ser. Pues si llega algo, voy a sacar un personaje de la historia. Buenas tardes, con su permiso, presidenta. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues la verdad, yo agradezco las muestras del diputado Sosa y del diputado Valdés en apoyo a esta iniciativa. Igualmente agradezco la adhesión que hacen el Partido Revolucionario Institucional, el partido, el PANAL y el Verde Ecologista a esta iniciativa. Esta iniciativa no es otra cosa más que adecuar el marco legislativo, legal, a la jurisprudencia existente con respecto a los sindicatos. No estamos inventando nada, no estamos innovando nada. Simplemente estamos o pugnamos porque a los trabajadores se les reconozca el derecho que tienen a organizarse y luchar por sus deberes, por sus derechos. ¿Sí? Esta es una jurisprudencia vieja, ¿sí? Sin embargo, pues hubo algunas situaciones políticas que no permitían el acatamiento de la misma. En esta ocasión se da, yo repito, agradezco a todos el apoyo, ¿sí? Esta es un pequeño paso que tienen que dar los trabajadores, en este caso de los municipios, para poder consolidar su patrimonio, para poder consolidar su trabajo y tener más y mejores logros laborales, ¿sí? No es una idea novedosa, es algo que ya existía, pero que por alguna razón no nos atrevíamos a dar el paso. Creo que esta legislatura, dentro de sus asuntos
buenos que se van a recordar va a ser el haber dado el paso de aprobar la libertad sindical a los trabajadores municipales. Es cuanto, gracias. Muy bien, diputado Arsenio Ortega Lozano. Honorable Asamblea, no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, se abre a discusión en lo particular. Para tal efecto, instruyo a la diputada secretaria Adela Manrique Valderas que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. No habiendo quien desee hacer uso de la palabra, con fundamento en los artículos 106, párrafo 4 y 111, párrafos 1, 4 y 5 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado, así como de punto de acuerdo número 62-1, esta Presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante 1 minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Muy bien. Diputado Juan Patiño Cruz. No está. Blanca Valle, sí. Ok. Muy bien. Se cierra el registro de votación y de acuerdo con la misma emitida, el decreto ha sido aprobado por 27 votos a favor. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Está a su consideración el dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el artículo 7, fracción 1, inciso A, numerales 29, 30 y se adiciona el 31 a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley para la organización y funcionamiento del Congreso del Estado, lo abre a discusión. Al efecto y con base en el artículo 102, párrafo 1 del ordenamiento citado, se abre el registro de oradores. Quienes deseen intervenir en el debate, favor de indicármelo para que la Secretaría tome nota. Compañeros legisladores. Diputada Belén Rosales Puente, ¿a favor o en contra, diputada? Diputada Aida Zulema Flores Peña. Gracias, diputada. Diputado Ricardo Rodríguez.
Martínez. ¿A favor o en contra? Tiene el uso de la palabra la diputada Belén Rosales Puente. Buenas tardes. Compañeras y compañeros diputados, es puesto a consideración de este Pleno el dictamen que declara improcedente la iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, mediante la cual se propone reformar diversos artículos a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Lo anterior con la finalidad de incorporar atribuciones al Ministerio Público relacionadas con el mecanismo de colaboración de la alerta AMBER dentro de la etapa de averiguación previa. Al respecto, las comisiones dictaminadoras estiman que la propuesta no es viable en virtud de ya existir una coordinación efectiva para llevar a cabo la activación en caso necesario de la alerta AMBER. Como dispone el Comité Nacional del Programa de Alerta AMBER México. Dicha posición legislativa resulta sin sustento ni consistencia, pues en ningún momento los accionistas manifestamos que no existiera tal coordinación, sino por todo lo contrario, pues la acción legislativa lo que pretende es dar el sustento jurídico, fortaleciendo en Tamaulipas el mecanismo alerta AMBER. Más aún, que la ley que se pretende reformar no existe ninguna disposición relacionada con el fin propuesto en la acción legislativa. Compañeras y compañeros diputados, conocemos de antemano cuál va a ser la intención de su voto, pero antes de efectuarlo, deben estar conscientes que no únicamente le están declarando improcedente una acción legislativa al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sino que están declarando improcedente los reclamos de miles de tamaulipecos que acuden al Ministerio Público a interponer una denuncia por desaparición de familiares y le refieren que deben esperar 72 horas para iniciar sus actuaciones. Estamos en total desacuerdo con el contenido del presente dictamen. Es cuanto tengo que decir, diputada presidenta. Gracias, diputada Belén Rosales Puente. Tiene el uso de la palabra la diputada Aida Zulema Flores Peña. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a las Comisiones Unidas de Justicia y Asuntos Vulnerables correspondió dictaminar el presente. Debo mencionar que México es el primer país en América Latina que implementó el Programa Nacional AMBER, o AMBER como se le quiera denominar. Y a nivel mundial es el 10º país que implementó dicho programa. Una vez que México determina acatar este programa en Tamaulipas, especialmente y mediante acuerdo, se dictamina que se crea el programa Alerta AMBER en Tamaulipas bajo una coordinación estatal, habiéndose llevado desde esa fecha en la entidad diversos cursos de capacitación, presentaciones, promoción y sobre todo son las fiscalías quienes atienden este programa. Si bien es cierto que en la discusión que se llevó a cabo en estas Comisiones Unidas, justamente la compañera Patricia Guillermina votó en contra, debo decir, de la posición del grupo parlamentario del PRI, debo decir que acuciosamente se le mencionó los términos legales en los cuales se sustentaba el motivo por el cual se declaraba improcedente su solicitud. Y en esa tesitura considero
que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene conocimiento fehaciente del por qué se determina improcedente su solicitud. Debo señalar que el 26 de junio del año 2014 en el periódico oficial del Estado se publica un acuerdo en el cual se crean las agencias del Ministerio Público especializadas en personas no localizadas o privadas de su libertad, dentro del cual dispone, entre otras cosas, que en tratándose de niñas o niños o adolescentes no localizados o privados de su libertad, se privilegiará el interés superior de los mismos, así como su privacidad y confidencialidad, pudiendo solicitar cuando resulte procedente y se reúnan todos los requisitos legales la aplicación de la alerta Amber. En ese sentido, creo que la posición de Acción Nacional contraviene lo que se ha señalado con antelación, y justamente porque son disposiciones legales que están vigentes en nuestra entidad federativa. Por ese motivo, el grupo parlamentario del PRI dictaminará en contra de la iniciativa de Acción Nacional. Pero ello no es óbice para mencionar, compañeras y compañeros legisladores, que es interés primordial tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo como el Judicial, que en Tamaulipas se preserven los derechos humanos, y creo que es una medida el que en la Procuraduría General de Justicia en el Estado y justamente en la fase de la averiguación previa esté ya sustentado esta situación. Es cuanto, diputado. Muy bien, gracias, diputada Aida Zulema Flores Peña. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Muy bien, gracias, diputado. Gracias, diputado. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, al no haber más participaciones, esta presidencia solicita a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo se sirva a someter a votación el punto de acuerdo de referencia. Honorable Pleno Legislativo, con base en lo previsto por los artículos 110 y 112 de la ley que rige nuestras funciones internas y del punto de acuerdo número 62-1, me permito informarles que procederemos a realizar la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante 1 minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Muy bien. Se cierra el registro de votación. Diputado Juan Diego Guajardo Ansaldúa. Gracias, diputado. Diputado Juan Martín Reina García. Gracias, diputado. Diputado Patricio Edgar King López. Muy bien. 19 votos a favor. 19 votos a favor. Por 19 votos a favor ha sido aprobado el punto de acuerdo, y por 9 votos en contra de los diputados Francisco Elizondo Salazar, Francisco Javier Garza de Cos, Marcela Morales Arreola, Juan Martín Reina García, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Belén Rosales Puente, Miguel Antonio Sosa Pérez y Jorge Osvaldo Valdés Vargas.
En tal virtud, expídase la resolución correspondiente. Compañeras y compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que además pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la tribuna. Okay. Muy bien, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Elizondo Salazar. Ah, tú no. Perfecto, estaba bien. Diputado, ¿sí? Adelante, por favor. Sí, ya está. Aunque no estoy seguro es porque este ritmo me dijo que 2, no sé si es una vez. ¿Con 2 nomás? Con el permiso. Compañeras y compañeros diputados, los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional lamentamos los hechos suscitados en días pasados en donde se atentó contra la integridad física de la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, licenciada Leticia Salazar Vázquez. Por supuesto, nos preocupa la seguridad de los alcaldes de Tamaulipas, tal y como nos preocupa la seguridad de todos los tamaulipecos. Ese es el verdadero reto y es el compromiso que debemos asumir. El semáforo delictivo nacional se nutre de estadísticas oficiales promovientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De sus números, se desprende que únicamente en el mes de enero del año en curso, Tamaulipas aparece con semáforo rojo en los delitos de robo de casa-habitación, robo a negocios y secuestro, presentando una alza en la comisión de este tipo de delitos en comparación con el año anterior. Ante este aumento de incidencia de delitos del fuero común, y no esperamos que concluya el año en curso para hacer señalamientos al respecto, es pertinente nuevamente realizar un llamado a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que se sume a las voluntades, se encuentre con mayores herramientas para lograr la seguridad de los tamaulipecos requieren y merecen. Consideramos que es necesario trabajar en la prevención de este tipo de delitos e insistir en requiere modelos policiales, analizar y valorar el esquema de mando único, contar con herramientas tecnológicas para la persecución de los delitos, policías confiables y, entre otros temas, el fortalecimiento de las condiciones laborales de los elementos de seguridad. A pesar de estar sobrellevando esta lamentable situación de inseguridad y delincuencia, estos siguen siendo los grandes problemas que aquejan a la ciudadanía. Desde esta tribuna hemos manifestado nuestra disposición para trabajar conjuntamente. Pero también es necesario que las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad de los tamaulipecos establezcan plazos para dar resultados a la ciudadanía en esta materia. Ratificamos el compromiso como legislatura de coadyuvar con las instituciones en el desarrollo integral
Federal del Estado. Un Tamaulipas más generoso, próspero y equitativo para todos. Es cuarto, compañero. Gracias, diputado Francisco Elizondo Salazar. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Gracias, diputado. Muy bien, Kiko. Y eso que andaba en el antro. Muy bien, con el permiso de la mesa directiva y de todas mis compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y de Recursos Hidráulicos dieron un albazo legislativo y aprobaron en el dictamen a la Ley General de Aguas elaborada desde las oficinas de Conagua. Una reforma de este talante significa la supervivencia de grandes grupos poblacionales, donde de por sí el vital líquido es escaso. No podemos permitir que dicha iniciativa privada controle a quien se le da el vital líquido de acuerdo a su situación económica. Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos, en su premura por aprobar de facto un dictamen que no fue consensuado con las organizaciones civiles, violando el reglamento, y no enviaron el predictamen en el tiempo establecido de los 5 días, sino apenas unas cuantas horas. Ese dictamen va en contra de la tendencia y experiencia mundial que busca cuencas autosustentables y que las trasvases se operen solo en casos de emergencia, no como una política pública, como lo pretende la iniciativa Conagua. Las trasvases son infraestructura hidráulica que desvía agua de una cuenca a otra. Solo deben de ser utilizados en casos de emergencia, no como pretenden hacerlo, que sea algo común y abren la posibilidad de que se utilice para fines ajenos al consumo humano. Los diputados de izquierda en el país rechazamos en todos los niveles, los diputados federales y los diputados locales de izquierda, esta iniciativa privatizadora, donde desaparece de facto el derecho humano al agua al considerarlo una mercancía. Esta ley va a encarecer el agua hasta un 300%, porque se pagará el costo real. Estados y municipios serán chantajeados por Conagua con el retiro de recursos federales si no se doblegan a sus directrices. Conagua los obliga a firmar convenios para establecer tarifas. Los congresos locales también firmarán convenios y no podrán modificar las tarifas que imponga Conagua cuando aprueben sus presupuestos. Es decir, esta ley conculca facultades de los poderes legislativos del país. Se tomó en cuenta la iniciativa ciudadana que promueve la sustentabilidad y se opone a la mercantilización del vital líquido. Esta iniciativa agregó es avalada por más de 50 diputados. Una cosa es que el agua sea un factor económico y otra que se convierta en una mercancía, sobre todo en medio de una crisis económica y con baja disponibilidad de agua. Se corren riesgos jurídicos en las concesiones trasvases, transparencia, política pública, derechos preferentes y, por si fuera poco, el derecho humano al agua. Además, se concesionan los trasvases a compañías privilegiadas del sexenio peñista como Grupo IGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas, señalado en el artículo 2 constitucional, como es en el caso del pueblo yaqui y del acueducto Independencia. Esta iniciativa peñista limita el ámbito de la asignación, solo se queda para el suministro de agua potable y se sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión por 30 años. Se ha propuesto que por lo menos se incluyan los siguientes puntos: el reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua, garantizar el derecho humano al agua
y sus mecanismos de exigibilidad, contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados, establecer las áreas de importancia socio-hidroambiental, particularmente la protección a las humedades, incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio socio-hidroambiental, garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua equivalente al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual, incluir el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones, prohibir las transferencias y otorgarles solo por 5 años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno, y cuando exista estrés hídrico se cancelen las concesiones y permisos, crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar que Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano desconcertado. Hay investigaciones jurídicas de la UNAM que han discutido esta iniciativa de la Ley General de Aguas. Los diputados de la izquierda, senadores de la izquierda, no vamos a permitir y vamos a tomar las tribunas cada vez que se toque este tema en todo el país. No vamos a permitir que se robe el agua a los ciudadanos, no vamos a permitir que se privatice el agua. El agua es un derecho de los mexicanos y por lo tanto no vamos a permitir que así como han vendido el petróleo y otras actividades del país, ahora pretendan el agua. Una muestra de que tenemos razón, que ayer en el debate se suspendió en el Congreso de la Unión porque la oposición, los de izquierda, tenemos razón, quieren privatizar el agua y no vamos a permitirlo. Gracias. Gracias, diputado Valdés Vargas. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Rigoberto Garza Faz. Muy buenas tardes. Gracias, diputada presidenta. Omitiré con mucho respeto la palabra cariño y respeto por, no me vayan a hacer, por mi hermano diputado Carlos Toral. Compañeras y compañeros diputados, la ciudad de Reynosa fue fundada el día 14 de marzo del año de 1749, conforme a los planos autorizados por el colonizador don José de Escandón y Helguera, conde de Sierra Gorda, con 279 habitantes, al mando del capitán Carlos Cantú. En este contexto, hablar de Reynosa es hablar de ejemplo, de competitividad, de crecimiento económico, lo cual se refleja en la inversión extranjera, que constituye un baluarte en la generación y concesión de nuevas oportunidades que brinda mejores condiciones de vida para todos sus habitantes y para todos los que realizan su vida en nuestra ciudad. Sabemos que no es fácil esta tarea que tenemos por seguir construyendo la ciudad que todos los reinocenses merecemos, pero estoy convencido de que juntos, trabajando con convicción, realizando las gestiones necesarias y sobre todo convirtiendo en beneficios sociales nuestros compromisos, lograremos juntos incentivar la participación ciudadana, la cual considero es pieza importante para lograr los objetivos plasmados en los planes estatales y municipales de nuestra querida ciudad. Por ello, me permito felicitar a nuestra querida ciudad de Reynosa porque este próximo sábado cumple 266 años, tierra con una identidad común que nos fortalece y enorgullece como ciudadanos que la queremos y queremos también continuar cuidándola, ya que es el terreno que nos dio la oportunidad de crecer y desarrollarnos como personas y que buscamos posicionar a este municipio como un referente en nuestro estado y en nuestro país. Quiero también, si me lo permiten, hacer un público agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto y por supuesto al ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador de nuestro estado, por el apoyo que ha brindado al señor presidente municipal José Elías Leal en las grandes obras que a continuación daré lectura. Obra de revestimiento del canal Rode, Libramiento Reynosa Sur número 2, Viaducto Reynosa Monterrey San Fernando, distribuidor vial La Laguna, la modernización de la carretera Reynosa Río Bravo, la ampliación del Libramiento Monterrey Matamoros, ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales número 2, la Casa de la Tierra que está actualmente ya funcionando en el Parque Cultural Reynosa,
la Plaza Principal Miguel Hidalgo y la Biblioteca Digital Amelia González Caballero de Castillo Ledón. Penúltimo, el rescate de Comapa Reynosa, donde el municipio ha invertido 20 millones de pesos actualmente, y la pavimentación hidráulica de acceso a estas escuelas, que son aproximadamente 85 millones de pesos la inversión total. Todo esto, junto con plazas públicas que se han estado arrancando como obras, es el esfuerzo del presidente municipal José Elías Leal, siempre agradecido y de la mano, y yo como diputado local reinocense le agradezco mucho nuevamente al señor presidente de la República, señor Rico Peña Nieto, y al señor gobernador del estado, el gran apoyo que ha dado a Reynosa y a su gran gente. Y por último, como miembro de una de las familias fundadoras de Reynosa, quisiera no despedirme sin antes mencionar que en Reynosa los esperamos a todos con los brazos abiertos, sin distinción de que su visita sea por motivo de negocio, salud, placer, entretenimiento, diversión o deporte, y de este modo poder compartirles nuestra cultura y nuestra amplia gama de oportunidades que tenemos en nuestra ciudad, y sobre todo que sepan que la calidez de nuestra gente es sin duda nuestro mayor tesoro. Estimadas amigas y amigos, que viva Reynosa y que Dios bendiga a todos los reinocenses. Gracias, diputado Juan Rigoberto Garza Faz. Tiene el uso de la palabra el diputado Rogelio Ortiz Maro. No, debería gastar tus 50. Dormir. Yo lo encuentro atractivo en la ciudad. ¿Sí o no? Con su permiso, diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. En Tamaulipas, la educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Constituye además un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, siendo factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. Es así que toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a recibir educación pública, gratuita y de calidad, y por tanto, todas las personas con independencia de su capacidad deben contar con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal. Es por ello que la formación educativa en nuestra entidad se fundamenta en el desarrollo humano a través de la enseñanza de las ciencias, el uso efectivo del lenguaje y los valores de convivencia que contribuyen a un mejor desempeño en la vida, a través de un sistema educativo integrador, formador de mejores tamaulipecos, capaz de vincular los conocimientos al desarrollo de competencias profesionales y laborales, y promotor de una sociedad fundada en valores cívicos y democráticos. Este mes, a nivel estatal, es considerado como el mes de la educación especial, de manera que resaltamos el compromiso como ciudadanos de promover una cultura incluyente con sentido de equidad a favor de las personas con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad. Es así que constituye un deber fundamental atender al educando de manera adecuada a sus propias condiciones, con todo respeto a sus derechos y reconociendo su potencial, con equidad social incluyente y con perspectiva de género e igualdad de oportunidades educativas, sociales y laborales. La Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad señala que la educación especial es un conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados puestos a disposición de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral y faciliten la adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la educación. Está encaminada a mejorar las condiciones de funcionamiento, organización, equipamiento, accesibilidad de los planteles de educación inicial y básica, así como de los servicios de educación especial, generando con ello
escenarios favorables de inclusión en escuelas y sitios públicos. Hablar de la educación especial no es hablar de acciones aisladas, sino de un trabajo en conjunto, lleno de amor y de entrega, un trabajo en el que los docentes cuentan y juegan un papel fundamental. Por ello, desde que se instruyó como mes de la educación especial, se han realizado diversas actividades, tanto legislativas como sociales, que benefician y ponderan la igualdad entre los individuos para fortalecer el crecimiento de Tamaulipas. Compañeras y compañeros diputados, sigamos con el compromiso de trabajar a favor de la educación, impulsando las reformas necesarias para conseguir una educación integral y de calidad en todas las regiones del Estado, para que nuestros estudiantes tengan el acceso a todos los niveles educativos. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento al destacable trabajo que llevan a cabo las autoridades educativas, docentes y padres de familia en las instituciones educativas y en los centros de educación especial, permitiéndoles desarrollar las capacidades de manera integral, atendiendo los valores humanos y reforzando los conocimientos académicos que cada uno de ellos necesita. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Rogelio Ortiz Mar. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 13:26, declarándose válidos los acuerdos tomados y se cita para la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día 17 de marzo del actual a partir de las 10 horas.